Arrancamos hoy con un análisis espectacular para desgranar la verdadera historia del gran clásico de Mary Shelley. Bueno, es hora de apartar los mitos de la cultura popular, así que olvidemos por un momento la piel verde y los tornillos en el cuello, ¿de acuerdo? Vamos a adentrarnos directamente en el núcleo más desgarrador de la novela gótica original. Esta exploración nos va a mostrar un relato profundísimo sobre la moralidad, el aislamiento y, sobre todo, el enorme peligro de sobrepasar los límites de la naturaleza. Fijaos, esta novela escrita a principios del siglo XIX no es solo una simple historia de terror. De hecho, se la cataloga muy a menudo como la primera obra real de ciencia ficción. Y lo fascinante es que su mensaje sigue siendo asombrosamente relevante en nuestra era moderna. Aquí el horror no viene de la magia ni de fantasmas, viene de la ciencia, de intentar ir demasiado lejos. El material nos presenta a Víctor Frankenstein, un joven con el deseo obsesivo de hacer algo impensable, darle vida a la materia muerta. Es una mirada impresionante a la búsqueda peligrosísima del conocimiento prohibido. Sección 1. Ambición en el hielo. El encuentro en el Ártico. La historia comienza con la expedición del capitán Walton, cuyo barco queda atrapado en pleno Polo Norte. Allí rescatan de los hielos a un hombre demacrado y al borde de la congelación, Víctor Frankenstein. Al ver que Walton tiene esa misma ambición desmedida y que está dispuesto a sacrificarlo todo por la gloria, Víctor, ya moribundo, le lanza una advertencia tremenda. Compara el fruto de esa ambición ciega con una víbora venenosa. Víctor ve claramente un reflejo de su propia arrogancia en el capitán, y esto sirve como el punto de partida perfecto para el relato que está a punto de contar. Y claro, esto nos lleva a la pregunta inevitable de la historia. ¿Qué cadena de eventos forzó a un científico brillante, educado y con dinero a terminar sus días en una persecución suicida a través del océano Ártico? Para responder a esto, tenemos que dar un salto al pasado y meternos de lleno en los recuerdos de Víctor. Sección 2. La chispa de la vida. La obsesión de Víctor. Viajemos a la juventud de Víctor en Ingolstadt. Allí, un interés inicial por la alquimia anticuada se transforma en una obsesión total y enfermiza por la química y la anatomía modernas. Pero Víctor se dio cuenta de algo macabro. Para entender las fuentes de la vida, primero tenía que recurrir a la muerte. Así que empezó a pasar sus noches en cementerios y mataderos robando partes humanas en el más absoluto secreto. Se aisló de su familia, arruinó su propia salud y se dedicó febrilmente a ensamblar un cuerpo gigantesco. ¿Por qué gigantesco? Simplemente porque las partes grandes eran más fáciles de trabajar. Todo con el único objetivo de infundir lo que él llamaba la chispa de la existencia. Y por fin llegamos al clímax. Una noche lluviosa de noviembre, Víctor consigue animar a la criatura. Pero el resultado es literalmente una pesadilla. Él había seleccionado con cuidado partes que consideraba hermosas, pero todas juntas, el pelo negro azabache y los dientes perlados, contrastando con esa piel amarillenta que apenas cubría los músculos y esos ojos turbios, lo llenaron de un terror absoluto. Abrumado por el asco y el pánico, Víctor huye cobardemente de su laboratorio, dejando a su creación recién nacida completamente abandonada a su suerte. Y bueno, las consecuencias de este abandono son inmediatas y devastadoras. Tras sufrir un colapso nervioso, Víctor recibe la peor de las noticias. Su hermano pequeño, William, ha sido estrangulado. Pero la pesadilla no acaba ahí. Justine Moritz, una sirvienta muy querida por la familia, es acusada injustamente del crimen tras encontrarle un relicario de William en su ropa, y la terminan ejecutando. Víctor sabe perfectamente que el monstruo es el verdadero asesino, pero no dice ni una sola palabra por miedo a que lo tomen por loco. La espiral destructiva de su soberbia ya se ha cobrado a sus primeras víctimas inocentes. Sección 3. El relato de la criatura. La otra cara de la moneda. Tiempo después, buscando un poco de paz en los Alpes suizos, Víctor se topa cara a cara con su creación. Y resulta que la criatura habla, y además lo hace con una elocuencia pasmosa, exigiendo contar su versión de la historia. Aquí vemos un contraste que define toda esta tragedia. Pensemos un segundo. Por un lado, Víctor tuvo una infancia de ensueño, criado con amor, familia y todo tipo de privilegios. Por otro lado, la criatura nació con un cuerpo adulto pero la mente en blanco, y lo primero que sintió al abrir los ojos fue el rechazo absoluto de su creador. A partir de ahí, todo lo que recibió de la humanidad fue asco y palizas. La criatura nos cuenta cómo se escondió en un cobertizo anexo a una cabaña, observando a una familia campesina durante meses. De forma completamente autodidacta aprendió a hablar, a leer obras literarias y descubrió los conceptos del bien y del mal. Desarrolló una profunda bondad y empatía. Pero, cuando por fin se armó de valor para presentarse al abuelo ciego de la familia, los hijos volvieron a casa y al ver su aspecto monstruoso lo expulsaron a golpes. Un rechazo brutal solo por su apariencia. Y aquí entramos en el núcleo filosófico de la obra, con una súplica que rompe el corazón. La criatura le dice a Víctor que no es violento por naturaleza,
sino que su maldad es producto directo de la agonía y la soledad. Al no recibir ni una sola muestra de afecto o compasión, el odio se ha convertido en su única manera de interactuar con un mundo que lo desprecia. Sección 4. Promesas rotas y venganza. La espiral de la destrucción. Llegados a este punto, la criatura le da un ultimátum definitivo. Víctor debe crearle una compañera o se enfrentará a la ruina total. Víctor acepta y se va a una isla de Escocia a trabajar, pero de repente le entran las dudas. Empieza a pensar que esta nueva criatura no ha hecho ningún pacto con él, que tal vez odia al monstruo, o peor aún, que puedan reproducirse y plagar el mundo de demonios. En un ataque de pánico moral y sabiendo que el monstruo lo vigila por la ventana, Víctor destroza el cuerpo de la compañera, eliminando para siempre la única esperanza de paz de su creación. Esta traición desata la ira más absoluta. Despojado ya de cualquier posibilidad de ser feliz, el monstruo le hace a Víctor una promesa escalofriante. Estaré contigo en tu noche de bodas. Una amenaza terrorífica que lo acompañará desde ese mismo instante. Y la venganza del monstruo, como era de esperar, es implacable. Se dedica sistemáticamente a arrebatarle a Víctor a todo aquel que ama. Primero, asesina a su mejor amigo Henry Clerval. Luego, en la fatídica noche de bodas, mientras Víctor vigila los pasillos armado pensando que él es el objetivo, la criatura se infiltra en la habitación y estrangula a su esposa, Elizabeth. La noticia destroza al anciano padre de Víctor, que muere de dolor poco después. Ahora, el creador está exactamente igual de solo que su creación. Sección 5. El desenlace en el Ártico. El final del cazador y la presa. Todo esto nos devuelve al oscuro y gélido Ártico del principio de la historia. A bordo del barco de Walton, el cuerpo de Víctor no da más de sí y termina muriendo. Pero lo más impactante de todo es que Víctor jamás se arrepiente de su arrogancia científica. Hasta el último suspiro de vida sigue consumido por el odio y le exige a Walton que le clave su espada al monstruo si alguna vez se lo cruza. Y aquí llega un giro profundamente conmovedor. Walton encuentra el monstruo irrumpiendo en el camarote, pero está llorando desconsolado sobre el cadáver de Víctor. Vemos a una criatura llena de luto y odio hacia sí misma. Confiesa que matar a Víctor y a su familia no le ha traído paz, sino una agonía mucho más insoportable, confirmando que su alma ha sido totalmente devorada por los remordimientos. Con su oscura venganza cumplida y sintiéndose completamente vacío, la criatura declara que la muerte es su único consuelo. Promete viajar al extremo más remoto del norte y arrojarse a una pira funeraria en llamas para que sus restos nunca sean estudiados. Y tras decir esto, salta por la ventana del camarote hacia los quémpanos de hielo, perdiéndose en la inmensa y helada oscuridad para siempre. Menudo viaje, ¿verdad? A lo largo de este análisis hemos presenciado una ambición desmedida, un abandono cruel y una trágica espiral de venganza. Lo fascinante es que hoy, en un mundo donde creamos inteligencias artificiales y nuevas tecnologías que a duras penas comprendemos, el mensaje de Mary Shelley sigue resonando con muchísima fuerza. Nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad ante todo lo que creamos. Al final de esta tragedia, nos queda una pregunta muy inquietante. ¿Quién era realmente el verdadero monstruo aquí? ¿La creación o el creador?